yo miro por aquí. A todos los del canal de Agua Viva, deben bendecirles en el nombre de nuestro gran Elohim y de su Hijo, el Señor Yeshua de Nazaret. Amén. Déjenme, voy aquí al canal. Y bueno, saludarles a todos, qué bendición que estamos todos juntos hoy en este día, que hemos sacado un día para poder escuchar la palabra del Señor, para ser edificados, para ser nutridos, para ser restaurados. Amén. Vamos a estar bajo el tema los puros de corazón y limpios de manos. Algo toqué ayer en la transmisión de ayer, el limpio de manos y puro de corazón, algo toqué, pero hoy nos vamos a ir un poquito más profundo. Así que solo pedimos hoy la intervención del Espíritu Santo, que en su infinita misericordia hoy tenga bien dirigirnos, poner las palabras que en mi boca, las palabras que deben de estar, y me permita hoy poder compartir lo que Él quiere que comparta de la manera que quiere que lo haga. Amén. Espíritu Santo, sabemos que estás en medio de nosotros. Padre, sabemos que tú envías tu Espíritu y por él nosotros somos enseñados, somos guiados, somos redarguidos. Pedimos, Señor, que tú en estos momentos seas guiándonos, Señor, seas enseñándonos. Séanos, por favor, Padre, llevando a toda verdad, guiándonos, trayendo a nuestro corazón paz, reposo, quietud, y que la palabra quebrante, que sea como un martillo, Señor, que nos haga vivir, que nos haga ser restaurados y edificados en ti. Pedimos tu dirección para cada familia, para cada amigo, para todos los que se conectan a ver esta transmisión, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Salmos capítulo 24, versículo 3, dice de la siguiente manera: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde la pregunta al salmista diciendo: el limpio de manos y puro de corazón. Y más abajo empieza a hablar de otras cosas, como el no elevar la alma a cosas vanas, ni jurar con engaño. Dice que el tal recibirá del Señor bendición y vida eterna. Y escucha esto: y justicia del Dios de salvación. ¿Quién subirá al monte santo y quién estará en su lugar? Y responde el salmista: el limpio de manos y puro de corazón. Como les decía anoche, creo que toda mi vida desde niño crecí leyendo estos pasajes bíblicos que de alguna manera te lo enseñan en la escuela dominical, te marcan y escuchas varias predicaciones, pero nunca había conectado la pureza de manos con el corazón limpio. ¿Y a qué me refiero? No basta solamente con tener las manos limpias, ya que cualquiera, escúcheme bien, puede hacerlo. Cualquiera puede tener las manos limpias mediante obras externas o visibles ante los ojos de los hombres. Sin embargo, puede estar muy alejado de un corazón puro. Escúcheme bien. La pureza de manos, o más bien la limpieza de manos, deben de estar conectadas a un corazón puro. Tú puedes hacer obras externas aparentemente, como no fornicar, ir a la iglesia, hacer lo que es correcto. Tú puedes orar. Tú puedes hacer un sinnúmero de cosas y decir: tengo mis manos limpios, hago las cosas correctas de la manera correcta, y sin embargo no tener un corazón puro. Y la regla para subir al monte del Señor y para permanecer en su lugar santo, escuche, su lugar santo, no habla de mi santidad, habla de su santidad. Permanecer delante de su presencia, permanecer delante de su santidad, no solo requiere que yo haga las cosas de la manera correcta, sino que tenga un corazón puro. Ayer hablábamos de que cuando uno a veces predica en la calle, la gente le dice: mire muchacho, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no fumo, yo no bebo, yo no me gasto la plata como los demás, entonces ¿de qué tengo que arrepentirme? Y anoche lo hablábamos de una manera en el tema del falso concepto de la salvación, y es algo similar. Usted puede ser un creyente de 20 años, de 15 años, de 10 años. Usted puede cantar en la iglesia, usted puede saberse los coros, usted puede tener una membresía en una iglesia, usted puede ser un diácono, un ministro, un cantor. Pero la Biblia me dice a mí que no solamente basta con ser limpio de manos, sino con tener un corazón puro. Y quiero que me acompañe para más o menos que usted me entienda. Acompáñeme al libro de Mateo capítulo 23.
Vamos a leer desde el versículo 23 al versículo 28. Mateo capítulo 23, desde el versículo 23 al versículo 28. Y mire lo que el Señor le dice a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Diga conmigo, hay alguien que está haciendo aquí las cosas correctas, de la manera correcta. Y sin embargo, mire lo que dice la Biblia. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. El versículo 24 les dice: guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y vuelve y le repite por segunda vez, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso. Escucha esas palabras. Las manos limpias, obras externas, limpian lo de afuera del plato, del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vuelve y les repite por segunda vez, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿No le recuerda el Salmo? El limpio de manos y puro de corazón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, tercera vez, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda iniquidad. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, cuarta vez, y de iniquidad. Debemos de revisar las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. El verdadero creyente que estará delante del Señor y permanecerá en su lugar santo, aquel que puede subir al monte, debe asegurarse y estar plenamente convencido de que su corazón es totalmente puro para con su Dios, que está purificado para con su Elohim. Así debemos ser examinados, debemos ser sondeados por el Espíritu Santo, inspeccionados por Él, y que Él revele a nuestro corazón cuál es la actitud, cuál es el escáner, el resultado del escáner de nuestro corazón. No basta solo con ir a la iglesia, no basta solo con no fornicar, no basta solo con no pecar, no basta solo con no robar, no basta solo con dejar de decir palabras groseras. La pregunta es, ¿estás limpio de corazón? Porque no solo son los limpios de manos. Los fariseos estaban limpios de manos, y yo quiero llevarle a un pasaje muy especial donde usted puede ver que los fariseos tenían limpias las manos. Quiero que me acompañe, por favor. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 9. Y usted se va a dar cuenta cómo muchos limpios de manos no tienen puro su corazón. Lucas capítulo 18, desde el versículo 9, dijo: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Por lo general, las personas que juzgan a otros y que son muy severos con los pecados de otros son aquellos que confían en sus propias obras y confían en sí mismos. Ayer hablamos del espíritu de la justicia propia, veas esa predicación. Y son los que por lo general tienden a despreciar y a señalar con severidad a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Cómo son los demás hombres? Estafadores. Quiere decir que el fariseo, ¿qué? No era un estafador, no era un injusto. Tercero, no soy adúltero, ni aún como este recaudador de impuestos. 5, ayuno 2 veces por semanas. ¿Cuántas veces ayuna usted? Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Está viendo? No es estafador, no es injusto, no es un hombre adúltero, ni como el recaudador de impuestos. Y también tenía la costumbre de ayunar y de diezmar. ¿Acaso usted no vería eso y yo no lo veríamos como limpieza de manos en un hombre? Sin embargo,
Mire lo que dice el versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y aquel que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Le cito este pasaje para mostrarle que muchas veces las obras externas que nosotros hacemos, ¿sabe para qué lo hacemos? Para apaciguar nuestra conciencia, tal vez de algunos pecados internos que tenemos en el corazón. Tal vez el motor y tal vez lo que nos impulsa a hacer obras externas, tal vez es la forma de apaciguar el pecado que tenemos encima de nosotros. Tal vez la forma de juzgar con severidad el pecado de otros es una forma de yo compararme y de aprobarme a mí mismo con respecto al pecado del otro. Pero me acuerdo que el Señor Jesús, el Señor Yahshua le dice en cierta ocasión: ¿ustedes creen que a los que la torre cayó y los mató eran más pecadores que ustedes? ¿Y sabe qué les digo? De cierto les digo que si no os arrepentís todos van a perecer igualmente. Aquí no hay pecado, hermano, grande ni pequeño. Aquí todos somos pecadores. Así que debemos de revisar si nuestro corazón es puro. Hermano, usted puede llevar 10 años, 15 años, 20 años, 30, pero tal vez usted no tenga un corazón puro para con su Dios. Ha hecho las cosas de la manera correcta, pero impulsado tal vez por el miedo, el castigo, el juicio, o por apaciguar su conciencia y su corazón que aún no es limpio. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 8 hay una bienaventuranza hermosa y dice de la siguiente manera: bienaventurados o doblemente dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Puedes tener muy limpias, entre comillas, tus manos, pero si tu corazón no es puro, amigo mío, tú no podrás verle. ¿Sabes por qué? Porque cuando el corazón no está limpio, ¿qué fue lo que les dijo Jesús a los fariseos? Ciegos. Cuando no hay un corazón limpio y hay obras externas limpias, déjeme decirle que eso produce en el corazón del creyente algo que se llama una ceguera espiritual. Y cuando esa ceguera está en el corazón del hombre, usted no podrá ver a Dios. De la misma manera fue que los fariseos, teniendo al Hijo de Elohim, al Hijo de Dios delante de ellos, no pudieron reconocerle, ni siquiera pudieron verle. ¿Sabe por qué? Porque su justicia propia y porque su falta de pureza de corazón no les permite ver a Dios. No pueden verlo, no pueden reconocerlo. Puede estar delante de ellos como Yahshua en sus plazas enseñando, en sus calles, y ni aún así notarlo. Tienen ritos externos, tienen buenas obras delante de los hombres, oran delante de los hombres. Sin embargo, no hay un corazón puro, que es el que es aceptado delante de Dios. Dice que la circuncisión es la del corazón, la alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Te voy a hacer una pregunta: ¿de quién estás recibiendo la alabanza? ¿De los hombres o de Dios? ¿Aprueba Dios tu corazón en el secreto? ¿Has sido aprobado por tu Dios en lo íntimo? El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10, David está orando de la siguiente manera, diciéndole: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo que David está diciendo aquí es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David estaba plenamente convencido de la necesidad de que el Señor le creara un corazón limpio, de que el Señor le diera un corazón puro y sin mancha, porque él sabía que no puede presentarse ni permanecer en el monte santo a menos de que tenga un corazón limpio. Aunque el rey David había experimentado el poder de Dios y su espíritu sobre él, escuche lo que yo le estoy diciendo, o más bien lo que la palabra nos da a entender. Mire, aunque el rey David había experimentado el poder del Espíritu Santo cuando mató a un oso, un león, inclusive cuando derrotó al gigante Goliat, su espíritu aún le faltaba ¿qué? Que el Señor le creara un corazón limpio. Por eso está orando: crea en mi Señor un corazón limpio.
Es impresionante ver cómo el interior del rey David debía ser limpiado, ya que el homicidio y el adulterio y mentira fueron hallados en su corazón. Así que él entiende y dice: Señor, dame un corazón limpio. Hermano, usted se impresionaría cuán cantidad de gente hay haciendo las cosas correctas, incluso muchas veces nosotros mismos, pero nos hallamos con un corazón alejado de la voluntad de Dios. Y hay un verso que me acuerdo en estos momentos que dice: porque este pueblo de labios me honra. Mire, apariencia es externa, pero su corazón está lejos de mí. Parece que Dios primero le importa lo interno que lo externo. Dios dice como Yahshua: limpia primero lo de adentro, entonces lo de afuera será limpio. Y nosotros hacemos lo contrario, por fuerza, por presión, por juicio, por respetabilidad ante los hombres. Para apaciguar nuestra conciencia comenzamos a trabajar lo externo, cuando Dios dice: no, yo quiero trabajar primero en lo interno, yo quiero trabajar en tu corazón. Salmos capítulo 73 versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para con quiénes? Para con los limpios de corazón. Por eso el rey David continuamente le decía a Dios: examíname, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay en mi camino de perversidad y guíame tras la senda eterna. Ni aún David se confiaba de su propio corazón, por eso le decía: Dios, si tengo en mi corazón un camino incorrecto, perverso, guíame tras tus sendas. Porque ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Así que si usted se confía de su corazón y en este momento está creyéndose muy puro, muy santo, déjeme decirle algo. La Biblia dice en Jeremías: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. Dice: ¿quién lo conocerá? Porque ni aun nosotros mismos nos conocemos. Dice: solo yo, que escudriño la mente y el corazón. Dios puede escudriñarte y darte el escáner de cómo está tu corazón en este momento. Y Dios es tan bueno que sabe que, hermanos míos, puede crear en ti un nuevo corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Y comenzamos al revés. Tenemos que trabajar primero la pureza del corazón para que lo externo que hagamos sea limpio. ¿Por qué? Présteme atención. Porque si no trabajaste lo interno, escúchame bien, lo externo que tú puedas hacer, por muy bueno que sea, no será aceptado delante de Dios. Por eso es que cuando el fariseo dice: yo no soy injusto, no soy un defraudador, no soy como este publicano ni fornicario, no pudo ser justificado y descendió a su casa sin serlo. Y el pecador, el publicano, al arreglar su interior con humildad, salió justificado a su casa. El que tiene oídos para oír, oiga. Escúcheme bien: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque ustedes son como sepulcros blanqueados, hermosos. ¿Usted sabe por qué las tumbas en Israel se pintaban de blanco, o cuando caía un muerto en el camino se le echaba cal? Porque el color blanco, a mí como judío, hablándolo así, me dice que si piso ahí quedó impuro ritualmente. Entonces se tiene que pintar de blanco para que sea llamativo y decir: ahí no puedo tocar. Aunque el sepulcro estaba hermoso por fuera, como dijo Yahshua, limpio y hermoso, por dentro estaba ¿qué? Impuro, había muerte. Quiere decir que si yo piso lo hermoso, quedo ¿qué? Inmundo. De la misma manera, cualquier buena obra, cualquier rito como ir a la iglesia, como cantar en el culto, cualquier rito como hacer muchas cosas, donaciones, como ayunar 2 veces a la semana, alejado de un corazón puro, es delante de Dios inmundicia. Hermano, pero yo diezmo. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? Hermano, pero yo hago tal cosa. Hermano, yo hago tal cosa. Sí, pero tu corazón. Por eso Yahshua le dijo: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, entonces será limpio lo de afuera. Si no trabajamos en lo interno del corazón, las obras que nosotros podamos hacer no serán aceptas delante de Dios. No van a poder ser aceptas delante de Dios. Oh, fariseo ciego, ¿ustedes qué hacen? Ustedes cogen los vasos y los platos y los limpian por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de iniquidad. Présteme atención. Usted comería en un plato, o tomaría o bebería en un vaso que esté por fuera hermoso, limpio, brillante, pero que por dentro esté sucio. ¿Usted tomaría? ¿Cierto que no? De la misma manera Dios tampoco muchas veces nos traga ni nos puede beber.
Porque dice, hey, lo que tú haces por fuera estás bien, estás dando buenas cosas, estás dando ofrendas, no dices palabras, ya no dices tatatay, tatatay, tetete, tratas bien a las personas, pero yo veo tu corazón. Y cuando miro tu corazón yo veo rencor. Y cuando miro tu corazón veo odio, veo lujuria, veo maldad. Estás lejos de mí. Estás lejos de mí. Entonces lo primero que tenemos que empezar a trabajar, ¿sabe qué es? La pureza de corazón. No piense en esta predicación en esta mañana tanto en las obras que usted ha hecho. No piense en las buenas dádivas, no piense en que ayuda a los pobres, no, piense, tiene puro el corazón. Porque si no está limpio lo de adentro, lo de afuera, por muy limpio, bonito que se sea, o por muy limpio que sea, perdón, no va a ser aceptado delante de Dios. No va a ser aceptado. Señor, mire, muchos van a llegar al cielo, escúcheme. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y Él les va a decir, es que no les conozco. ¿Por qué? Porque todas esas buenas obras que ellos hicieron estuvo apartado de un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Téngase de la silla fino porque el mensaje se va a poner mejor. Qué palacera, hermano Daniel, este viernes y este sábado. Eso es lo que necesitamos. Sin embargo, vemos según las escrituras que tener un corazón puro puede ser alcanzable. Porque ustedes me dirán, no, hermano Daniel, pero entonces ¿quién puede ser puro corazón? Tranquilo, se puede lograr, se puede hacer. Sin embargo, vemos según las escrituras que tener un corazón puro no está lejos, ni es inalcanzable para aquel que lo desea y lo pida a Elohim. Por eso leímos que David oró, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Voy a empezar ahora a hablar de las obras externas. En el Salmos capítulo 26, versículo 6, dice el salmista: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor, oh Yahweh. Y con este verso como cabecera, yo quiero que usted me acompañe a leer una de las historias más profundas que usted pueda encontrar en la Biblia, y está en Juan capítulo 8. Y antes de hablar, yo quiero decirles que se ha dicho de Juan capítulo 8 de que no están muchos manuscritos originales, de que fue un capítulo insertado por un rey en el 1400 o en el 1500. Pero una vez le estaba preguntando al Padre por algunos de estos pasajes, y me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo al corazón: Daniel, ¿este pasaje te edifica? Daniel, ¿este pasaje te ayuda a comprender acerca de mi palabra? Entonces no lo deseches, porque si te ayuda, si te edifica, si te enseña, entonces va a traer a tu vida restauración. Así que he decidido creer en este pasaje, porque veo que va conforme a las escrituras, en lo que es la gracia del Hijo de Dios. Y yo quiero que pensemos en este pasaje, y algún día hablaremos de algunos versos como estos que muchos dicen que no están, pero ese sería otro tema. Juan capítulo 8, versículo 7. Y yo quiero que usted me preste mucha atención, porque yo creo que el Espíritu Santo le va a tocar a usted hoy mediante este pasaje. Juan capítulo 8, versículo 1. Qué bueno que usted pueda prestar atención y mire lo que dice. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Y los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Yahshua se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Yahshua se enderezó y les dijo:
el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Él, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solas al Señor y a la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Yahshua le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Y ninguno te ha condenado. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Yahshua le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Siempre vemos que no, que en el templo no habían losado, que cómo había escrito. Yo le voy a decir: ¿por qué no se centra en lo importante? Yo no te condeno, vete y no peques más. Váyase y no peque más. Ahorita hablamos de eso. Acá alguien está teniendo revelación. Váyase y no peque más. Escúcheme muy bien. Cuando estaba leyendo este pasaje, yo siempre me he preguntado: ¿qué pudo escribir el Señor en tierra? Y la Biblia no dice qué escribió Él en la tierra, pero dice que mientras acusaban a la mujer, lo que Él empezó a hacer fue que empezó a escribir en tierra. Y mientras estaba en el mensaje, empecé a pensar en algunos versos de la Torá, del Tanaj, que posiblemente Yahshua escribió y que redarguyó a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Así que uno de los versos que sentía en mi corazón es el Salmos capítulo 50, versículo 16 al versículo 20. Y dice así: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metía ese mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y mientras seguía en esto, me vino otro verso. Proverbios capítulo 22, versículo 11. Posibles cosas que el Señor escribió en tierra. Proverbios 22, 11 dice: el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios. Escuchen esto: el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Como diciéndole al fariseo posiblemente: si tu corazón es puro, ¿por qué no hay palabras de gracia para esta mujer? El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios. Y mientras seguía pensando en esto, vino un verso que fue el más impactante, y está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5 al versículo 7, que creo yo posiblemente, quién sabe, tal vez fue lo que Yahshua escribió en el piso. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Después de que el rey David pecó, Dios envía a un profeta llamado Natán, y dice esto: entonces se encendió el furor de David, porque el profeta le empieza a contar que había un hombre que tenía una oveja, y que él la amaba y la había criado como uno de sus hijos, y la tenía en su seno. Y dice la historia que un hombre rico tuvo un amigo en la casa y tenía muchas ovejas, y para prepararle de comer fue y cogió la oveja del hombre pobre y la mató y se la sirvió de comer. Cuando el rey David escucha esto, entonces dice el versículo 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo: vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. ¿No tuvo qué? Misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y comienza a darle la palabra. ¿Será que todos los allí presentes no se estaban juzgando a sí mismos? Porque está escrito que acusados por su conciencia salían uno por uno. ¿Será que la sentencia que le dieron a la mujer no será la sentencia que a sí mismos se daban sin saberlo mientras la juzgaban? Así que sueltan la piedra, porque ellos no quisieran ser juzgados de la misma manera como están juzgando
aquella mujer. Se dan cuenta en sus corazones y en sus mentes de que ellos, igual que la mujer, merecen la muerte. Hermano Daniel, pero es que mi pastor me trató muy mal. ¿Te atreverías a dar una sentencia contra ese hombre? Hermano Daniel, pero es que me hicieron y esto, y fue injusto. ¿Eres tú de aquellos que va a levantar la piedra delante del juez de todos los espíritus? Porque déjame decirte que tal vez te pase como el rey David. El tal debe morir y debe pagar con 4 tantos porque hizo tal cosa sin misericordia. Y la divina respuesta por el profeta le dice: tú eres aquel hombre. Tienes tus manos limpias, porque déjeme decirle que el que tenía la mano limpia no tomó la piedra, sino lo que solamente hizo fue escribir. Y lo único que salió de sus labios es: mujer, vete y no peques más. Aquellas personas que no están limpias ni puras en el corazón son las que tienden a juzgar y a tomar la piedra para golpear a los demás, sea con razón. Son aquellos que están listos y que tienen las pruebas para condenar a su hermano y para acusarlos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos muestra que entre la iglesia y la congregación las piedras solo deben de usarse para un enemigo, y ese es Goliat. Las piedras deben ser tiradas contra aquellos gigantes que están diciéndole al campamento de Israel, al campamento de Dios, acusándolo y llenándolos de temor. Las piedras no fueron diseñadas para nuestros hermanos. La condenación no es para los que estamos en Cristo, porque tenemos un juez y ese es el Señor, no nosotros. Solo somos obreros, solo somos hermanos, solo somos siervos de Cristo. Y la piedra angular, que es Jesús de Nazaret, Yahshua de Nazaret, no tomó piedra, antes edificó a la mujer sobre sí mismo como piedra de fundamento, perdonándole el pecado y dándole el mejor consejo: vete y no peques más. El limpio de manos y puro de condenación, y limpio de manos y puro de corazón, no lanzó la piedra, no condenó. El libro de Santiago capítulo 3 versículo 17 y versículo 18 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. El Señor puede juzgar con una sabiduría mayor que la de Salomón, porque hay aquí uno mayor que Salomón, y su sabiduría está llena de misericordia. Cuando al rey Salomón le llevaron las 2 mujeres rameras, él no las cogió y las apedreó fuera del campamento por ser rameras. Él lo que juzgó fue que le dejaran el hijo a una de las 2 mujeres. ¿No lo había notado? La sabiduría de lo alto es llena de misericordia y de buenos frutos. Romanos 2:1 dice palabras tan penetrantes y tan severas que deberíamos de tener temor a juzgar así el otro haya equivocado, haya fornicado, haya adulterado, se haya equivocado, nos haya señalado, nos haya dado duro, nos hayan, mejor dicho, hecho lo que sea. Escucha esto, Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Los fariseos se dieron cuenta cuando el Señor empezó a escribir, los posibles versos que anotamos, que mientras condenaban a la mujer, estaban siendo severos con ellos mismos. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, y dice, haces lo mismo. Versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Déjeme decirle que Dios no necesita a quien le ayude a juzgar. El Elías Shaul le daba un consejo a la iglesia, les dice: tranquilos, no se juzguen unos a otros, no hagan eso, esperen porque va a venir el juez al final de los tiempos y él declarará las cosas y las intenciones del corazón. Cuando yo leía estos versos, hermanos, literalmente yo decía: perdóname, yo lloré.
Yo decía, perdón porque a veces juzgo, Dios. Y sí, me hicieron mucho daño, me hicieron mal, pero perdóname, Dios. En mi corazón me airo y el Espíritu Santo me decía, Dani, ojo con coger la piedra, porque tal vez el juicio que vas a dar es el juicio que te estás dando tú mismo. Porque juicio sin misericordia se hará con el que lo haga sin misericordia. Y quiero leer un fragmento para terminar del libro que les comenté ayer, que se llama La búsqueda final, de Rick Joyner. Y quiero leer este capítulo y yo quiero que usted me preste mucha atención, porque no nos hemos dado cuenta que las piedras son ¿para quién? Para Goliat. Las piedras no son para nuestros hermanos, son para Goliat. Mire lo que dice. Cuando él ve la visión que el Padre le permite ver el mundo espiritual. Siguiendo tras las primeras divisiones estaba una multitud de cristianos, escuchen, quienes eran prisioneros del ejército. Todos ellos estaban heridos y eran vigilados por pequeños demonios de temor. Parecía que había más prisioneros que demonios en el ejército. Sorprendentemente, estos prisioneros tenían, escuchen hermanos, lanzas y escudos, pero no los usaban. Era impresionante ver que muchos eran mantenidos cautivos por unos pocos y pequeños demonios de temor, muy pequeños y escasos. Si los cristianos solo hubieran usado sus armas, fácilmente hubiesen podido librarse y probablemente hacerle daño a la hueste entera del mar. Por el contrario, marchaban sumisos. Y ya se va a dar cuenta por qué. Encima de los prisioneros el cielo estaba negro de buitres, llamados depresión. Ocasionalmente estos aterrorizaban sobre los hombres, aterrizaban sobre los hombros del prisionero y vomitaban sobre él. El vómito era la condenación. Cuando el vómito caía sobre un prisionero, este se ponía de pie y marchaba un poco más recto por un tiempo, y luego se doblaba con mayor debilidad que antes. Y nuevamente me preguntaba por qué los prisioneros no mataban a estos buitres con sus lanzas, lo cual hubieran podido hacer fácilmente. Ocasionalmente los prisioneros más débiles tropezaban y caían, y tan pronto golpeaban el piso, los otros prisioneros comenzaban a enfrentarles sus espadas y al mismo tiempo los despreciaban. ¿Está escuchando eso? Voy a volverlo a repetir. Ocasionalmente los prisioneros más débiles tropezaban y caían. Tan pronto golpeaban el piso, oiga, los otros prisioneros o los otros cristianos comenzaban a enterrarles sus espadas y al mismo tiempo los despreciaban. Los buitres venían y comenzaban a devorar a aquellos que habían caído, incluso antes que estuvieran muertos. Los demás prisioneros, que son cristianos, se paraban a su lado mirando esto con aprobación y punzando ocasionalmente con sus espadas a los caídos. A medida que observaba me di cuenta que estos prisioneros pensaban que el vómito de la condenación era la verdad de Dios. Luego comprendí que los prisioneros realmente creían que estaban marchando en el ejército de Dios. Este era el motivo por el cual no mataban a los pequeños demonios del temor ni a los buitres. Pensaban que estos eran mensajeros de Dios. La oscuridad de la nube ocasionada por los buitres tornaba difícil que los prisioneros vieran que estaban aceptando ingenuamente todo lo que les sucedía, como si viniesen de parte de Dios. Creían que aquellos que se tropezaban estaban bajo el juicio de Dios, motivo por el cual los atacaban así. Creían estar ayudando a Dios. El único alimento positivo o provisto para estos prisioneros era el vómito de los buitres. Aquellos que se rehusaban a comerlo simplemente se debilitaban hasta caer. Los que comían eran fortalecidos durante un tiempo con la fortaleza del maligno. Escuche eso. Muchas veces eso nos ha pasado. La condenación, escuchen. La condenación, hermanos míos, no proviene de parte de Dios. Quiero hacerme entender a los que estamos en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escúcheme muy bien. Hay muchos creyentes que creen que el juzgar y condenar a sus hermanos es aprobado y están ayudando a Dios, y esto viene de parte de Dios. Usted mismo a veces se condena. Aprenda hoy en el nombre de Yahshua a diferenciar cuál es la voz del diablo y cuál es la voz de Dios. Cuando le trajeron a Yahshua, la mujer no le condenó, le dijo: vaya si no peque más. Padre, rompa hoy cadenas en la mente de muchos de mis hermanos, doctrinas, palabras de juicio que les han dado, porque no provienen de Dios. Por eso es que cuando la condenación cae sobre un hermano,
viene otro hermano contando visiones. Sí, Dios me dijo que lo va a matar, que lo va a destruir. Y uno cree que ese vómito viene de parte de Dios. Y en realidad, cuando él veía esto, él decía, wow, ellos creían estar de parte del ejército de Dios y ayudar a Dios. Creían que esto venía por juicio divino y no era así, esto eran los buitres. Y los hermanos prisioneros cogían y antes y enterraban sus lanzas ayudando a Dios. Miren lo que la condenación, por eso le digo, la condenación no es para nosotros. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted puede caer y no por eso deja de ser justo, porque 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta, no deja de ser justo. Luego se debilitaban a menos que tomaran las aguas de la amargura que continuamente se les ofrecía. Muchas veces usted se condena y bajo ese miedo usted comienza a caminar otra vez. Pero como dice aquí, ese vómito solo le dura por un tiempo y después vuelves a estar debilitado, porque esa fuerza de la acusación y de la condenación no viene de Dios, viene del diablo. Y hemos aprendido a vivir así, que Dios reprenda todo espíritu de condenación. Luego se debilitaban a menos que tomaran de las aguas de la amargura que continuamente se les ofrecía, y después de tomar de las aguas amargas comenzaban a vomitar sobre otros. Cuando uno de los prisioneros comenzó a hacer esto, un demonio que estaba esperando por un recorrido se montó sobre él y lo condujo hasta una de las divisiones delanteras. Peor que el vómito de los buitres, era una sustancia mucosa, repugnante, que los demonios orinaban, escuche esto hermano, y defecaban encima de los cristianos sobre los cuales montaban. Esta sustancia mucosa era orgullo y ambición propia, etcétera. Naturaleza que caracterizaba la división. Sin embargo, la sustancia mucosa hacía que los cristianos se sintieran mucho mejor que la condenación, ya que sentían de manera que fácilmente creían que los demonios eran mensajeros de Dios y estaban convencidos que esta sustancia mucosa era la unción del Espíritu Santo. Usted no sabe esto, cómo me abrió los ojos en muchas cosas. A veces creemos que la condenación, y cuando tenemos orgullo y cuando juzgamos a otros, creemos que estamos ungidos y hablando palabra por el Espíritu Santo, condenando a otros y maldiciendo a otros. Si pudieran ser tus ojos abiertos, te darías cuenta de la realidad. Me había sentido tan asqueado por el ejército malvado, quería morir. Luego la voz del Señor vino a mí diciendo: este es el comienzo del último ejército del enemigo. Este es el engaño final de Satanás. Su último poder de destrucción se desencadena cuando utiliza a los cristianos para atacarse unos contra otros. A lo largo de la historia él ha empezado este ejército, pero nunca ha podido utilizar a tantos para sus propósitos malvados como lo está haciendo ahora. No temas, yo también tengo un ejército. Debes ponerte de pie y luchar, porque no hay ningún lugar para esconderse de esta guerra. Debes luchar por mi reino, por la verdad y por aquellos que han sido engañados. Voy a dejar hasta acá. Lea el libro. Para decirle la condenación, el juicio que hacemos sobre otros. La Biblia nos enseña que lo vamos a hacer sobre nosotros mismos. La condenación, el juzgar a otros, el tener esa justicia propia, nos hará caer en orgullo y nos juzgaremos a nosotros mismos. Yo sé que a muchos de ustedes, hermanos, les han hecho mal y nos han hecho mal. Y nosotros, ¿sabe que hay un verso bíblico que diga que cuando otros hablen mal de nosotros, no nos dé cuidado, porque tú también sabes que tú también has hablado mal? Miren, hermano, el único que tiene las manos limpias aquí es Yahshua, el que Dios constituyó por juez de vivos y de muertos, y ni siquiera levantó la piedra como la mujer. ¿Sabe a quién le lanzó la piedra? Yahshua, a los principados, huestes y potestades. No juzgue si su pastor o su pastora se equivocaron. Hermano, perdone. Su papá lo abandonó, su mamá lo dejó, perdónelo. Perdonemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros amigos. Yo sé que a muchos de ustedes los han defraudado, amigos. Nos hicieron promesas y nos mintieron. Hermanos, yo creo que Yahshua escribió lo que escribió. Mire, ¿qué pasaría si en un juicio contra otro hermano el Señor nos escribiera: tú eres ese hombre? Te ves reflejado en tu misma sentencia. Hay un verso donde dice: por tu propia boca te juzgo.
tenga misericordia, hermano. Usted y yo no somos como los demonios. No adopte esa naturaleza. No vomite condenación y juicio contra su hermano. Con misericordia y verdad se va a corregir el pecado. Ore por ellos. Que Yahweh nos ayude a sanar el corazón. Porque Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no cuando éramos los mejores. Si estás acostumbrado a condenar a otros, déjame decirte que tal vez te estás dando tú mismo tu misma sentencia. Oh Dios, perdónanos. Yo me acuerdo que cuando estaba en Guamal, yo no sé si hemos dado el tema, yo creo que sí. Yo estaba sentado en una silla y me acuerdo que alguien había pecado y había hecho algo, y yo estaba sentado en la mesa y yo fui muy duro y yo pido perdón con todas aquellas personas que me puedan estar viendo, con las cuales fui muy dura, con las cuales juzgué de una u otra manera. Perdónenme. Y yo era un hombre en cierta manera, digamos, muy severo en muchas cosas, porque fue como se me enseñó a pensar y como se me enseñó a juzgar. Y me acuerdo que cuando estaba en la mesa en Guamal estudiando, el Espíritu Santo me habló con Gálatas capítulo 6 versículo 2. Dice, ayuda a aquel que ha caído considerándote a ti mismo. Y cuando yo leí ese verso, de hecho vamos a leerlo, por favor, hermano Yehezkel, y vamos a colocarlo. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice así: llevad los unos la carga de los otros y cumplid la ley de Cristo. Y el verso 1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Mire esto, tía, porque yo sé que el Señor la va a llevar a predicar a muchas personas. Mire, restáurenles con espíritu de mansedumbre. Por eso sé que restaurar con espíritu de condenación es del demonio, porque ahí lo dice Pablo: restáurenle con espíritu de mansedumbre. Por eso el hermano Bey decía, claro, cuando venía la condenación, los creyentes caminaban y se fortalecían, porque creían que eso era parte de Dios. Pero luego, mire, présteme atención. Cuando usted es fortalecido mediante juicio o condenación, porque muchos predicadores, pastores y profetas lo hacen así, usted va a caminar por un tiempo, pero después va a estar débil. Y Pablo dice aquí: restaurarle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y cuando eso le dijo, inmediatamente a mi mente, ¿sabe qué pasó? Dios me puso en la silla mentalmente donde ese hombre le habían señalado, juzgado y donde lo habían tratado mal, y me dijo: si fueras tú, ¿cómo te hubieran gustado que te hubieran tratado? Hermano, yo empecé a llorar y yo quité a ese hombre de la silla y me puse yo y me senté en ese lugar. Y como lo trataron a él, y como yo, que no lo llamé para ayudarlo porque supuestamente tenía que dejarlo que pasara su tiempo de juicio, yo me senté y empecé a llorar porque me vi, mis amigos, mis íntimos, mi familia señalándome y muchos no llamándome porque tenían que quedarme solo. Y me dije, así como David, ese eres tú, Daniel. Estás en la misma silla y estás en el mismo lugar. Así como usted juzga a los que le han hecho mal, siéntese usted en la silla y piense si le gustaría que se vomitaran como estos buitres sobre usted con condenación, con maldición y con acusaciones. Restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuándo nos olvidamos de la misericordia? Queremos servir a Dios y creemos que la unción del Espíritu Santo está cuando más severos somos. Déjeme decirle que hay un solo juez. Tú que juzgas a otro, te juzgas a ti mismo, dice Romanos capítulo 2. Las piedras son para Goliat, las piedras no son para nuestros hermanos. Las piedras son para Goliat. ¿Tiene usted hoy el corazón puro? Un cuarto verso que creo que el Señor tal vez posiblemente escribió es el que leímos en Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿De qué cree que pasó con el rey David después de que se juzgó a sí mismo? Oiga, tan bueno Dios. Mire, Daniel, tan tremendo, ¿no? Se juzgó a sí mismo sentado en la silla del trono. Y sin embargo, ¿sabe qué le dice a Dios? Tranquilo, que aunque tú mismo te juzgaste así, yo ya te perdoné. Entonces, ¿por qué muchos de ustedes se juzgan a sí mismos y se condenan? Cuando te puedes condenar a ti mismo con 4 tantos o con muerte, y Dios dice: pero yo ya te perdoné.
pero yo ya te limpié, pero yo te perdoné, aunque tú mismo te juzgaste y aunque otros te juzguen como la mujer. Salmo 51:13 dice, vamos a leerlo para terminar, y yo quiero orar, yo quiero hacer una administración. Si me puedes poner una canción de fondo, Yejes, porfa, algo bonito. Quiero orar por muchos de los hermanos que están en esta transmisión. Salmos capítulo 51, versículo 12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseña a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué quiso hacer David con el pecador de la oveja? Matarlo. Pero aquí está diciendo, no, si tú me devuelves el gozo a mí que soy pecador y que me perdonaste, entonces yo les voy a enseñar a los transgresores y ellos se van a convertir a ti. Ellos se van a convertir a ti. Vamos a ganar la alma de nuestros hermanos con la misericordia. Con espíritu de mansedumbre vamos a ganar a nuestros hermanos. Con espíritu de mansedumbre vamos a ganar a nuestras hermanas. Permítame en esta hora orar por todos los que están aquí en estos momentos. Si usted sabe de alguien que necesita esta transmisión, compártasela. Usted le pueda mandar esta transmisión y sobre todo usted puede poder tener en su corazón decir, wow, los juicios que yo he dado contra todos son los juicios que yo merezco, pero me arrepiento. Hay una canción que se llama Revísteme, no sé si la puedes poner ahí en YouTube y la podemos escuchar mientras ministramos. Todos necesitamos la gracia. Desde anoche lo vimos. Todos necesitamos la gracia. Todos la necesitamos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Señor, yo quiero orar por todos nosotros. Tal vez somos los mayores jueces de nosotros mismos sin darnos cuenta. Y nos has enseñado una gran lección, Señor. Que el ser limpio de manos lleva la pureza de corazón y que el hombre de corazón puro tiene gracia en sus labios. Señor, yo te quiero pedir hoy por todos los que van a escuchar este mensaje, por mi vida, Señor. Señor, por favor, revístenos de gracia, de justicia y de verdad. Por favor, haz algo especial en esta mañana. Haz algo sobrenatural en esta mañana sobre las vidas de todos los que están aquí, Señor. Que puedan perdonar, que puedan ser libres, Señor. Que puedan ser transformados en esta mañana, Señor. Porque todos necesitamos de la gracia. Entonces te pido que hagas algo especial, Señor. Espíritu Santo, que podamos hoy otorgar misericordia, que podamos hoy otorgar perdón, Dios. Que dejemos de juzgar y podamos, Señor, dar vida, Señor. Por favor, revístenos en esta mañana de ti, porque sabes que yo también soy necesitado de la gracia. Como lo decía Pablo ayer, Señor, somos pecadores que necesitamos de la justicia de Dios. Yo necesito ser revestido, Dios. Tu pueblo, Agua Viva, y los que están aquí necesitan ser revestidos por ti, Dios. Todos necesitamos ser revestidos, Señor, en esta hora. Mis hermanos, mis hermanas, todos los que estamos aquí necesitan ser revestidos por ti. Necesitamos vestir la desnudez de nuestro hermano, como los hijos de Noé le vistieron. Necesitamos vestirlos. Necesitamos revestirlos, Señor. Y solamente el espíritu de mansedumbre, el espíritu de gracia lo hará, Dios. Así que hazlo, por favor, en tu infinita misericordia. Hoy todos reconocemos que necesitamos de tu gracia, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, Señor. Gracias, porque siendo limpio de manos y puro de corazón no tiraste la piedra, Dios. Yeshua no arrojó la piedra, no, hermano. Dejándola en el suelo nos dio libertad. Escuche eso. Yeshua no arrojó la piedra, dejándola en el piso nos dio libertad. De esa manera debemos de hacer. Las piedras no son para nuestros hermanos, son para Goliat. En esta hora perdone al que tenga que perdonar. Limpie su corazón, dígale: Señor, dame un corazón puro. Yo me he dañado, yo he juzgado al que me hizo mal, Dios, y tengo dolor, tengo rabia. No puedo dejar esto, pero si tú me ayudas, yo perdono hoy, mi Dios. Revísteme hoy. Revísteme de tu gracia, revísteme de tu amor, revísteme de ti, Señor. Yo también dejo la piedra en el suelo, Dios.
Yo dejo la piedra en el suelo, Señor, y yo corro a tus brazos también. Corro a mi hermano, a mi hermana, a orar por él, a interceder por él, para que tú lo cambies, para que tú hagas algo especial, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, ministra los corazones, ministra cada vida, Señor. Ministra a mis hermanos, ministra a mis hermanas, Señor, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, que toda cadena de pecado se rompa ahora. Todo espíritu maligno, todo espíritu de las tinieblas se rompa ahora. En el nombre de Yeshua, toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, espíritu de condenación, Señor, se quiebren ahora en el nombre de Yeshua. De rencor, de odio, de justicia propia, de falta de perdón, se quiebren ahora, se rompan ahora. En el nombre de Yeshua, todo pecado, toda cadena, en el nombre de Yeshua, que se rompa ahora, Señor. Y haya libertad sobre tu pueblo. Haya libertad sobre tu pueblo, Señor. Une a tu pueblo, Señor. Une a tu iglesia. Une a tu pueblo, Dios. Une a tu pueblo, Señor. Une a tu pueblo en un solo hombre. En un solo hombre. Une a tu pueblo. Une a tu pueblo en uno solo. En amor. El amor cubrirá multitud de faltas, Señor. Nos dice tu palabra. El amor cubrirá multitud de faltas. Lo dice tu palabra. Y lo creemos, Señor, en esta hora. En el nombre de Yahshua. En el nombre de Yahshua. El amor cubrirá multitud de errores. El amor cubrirá multitud de errores. Dice tu palabra. Revístenos, Señor, en esta mañana. Esto te hará libre, hermano mío. Dejar la piedra te hará libre. Dejar la piedra te hará libre. Pero no te vayas avergonzado. No, ven y acércate a Yeshua. Ven y acércate al Maestro. Él te dará libertad. Ven y hallarás en Él amor. Hallarás perdón. Ven, acércate a Él. Si has pecado, ven y dile: Señor, ayúdame, revísteme. Si has hecho mal, ven, porque el Señor te cubrirá con un manto de justicia. Aleluya. Revístenos hoy, Señor, en el nombre de Yeshua. Auxilia a tu pueblo ahora, Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. El Señor es el que va a hacer una obra especial en su vida. El Señor es el que le va a cambiar, le va a transformar, le va a limpiar. Y va a hacer algo sobrenatural. No somos llamados como jueces. Las piedras son para Goliat. Yo creo que muchos de ustedes van a tener que ir a sus hogares y orar a solas con Dios, pedir perdón a Dios y perdonar a muchos y perdonarse a sí mismos. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque cuando juzgamos a otros, estamos evidenciando nuestro propio juicio a nuestras vidas. Quiere decir que ni siquiera nosotros mismos nos hemos perdonado. Así que yo espero que el Espíritu Santo traiga libertad a muchos de ustedes y a todos los que estamos aquí, y ocurra algo sobrenatural. El Señor les bendiga de una manera muy especial. El Señor puede hacer una obra especial en sus vidas. Usted puede abrir su corazón, puede abrir su mente en esta mañana para que Él pueda operar. A menos de que usted le abra el corazón, Él no va a operar. Pero yo creo que hoy, en el nombre de Yahshua, muchos de nosotros vamos a ser restaurados. Yahweh les bendiga de una manera especial y nos vemos en esta tarde con la ayuda del Eterno. Bendiciones.